Ayer. Andrés, ayer, bueno, ayer este muchacho Andrés estaba ahí grabando, pues eso no es un programa, eso es un podcast, ¿cierto? Alejandro. Sí. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de NCN. Yo soy Andrea Sierra, feliz de acompañarlos en esta ronda que hacemos por los principales hechos que son noticia y que usted debe conocer para permanecer siempre muy bien informado, con invitados que nos ponen las noticias en contexto y para que analicemos en detalle la realidad de nuestro país y, por supuesto, de nuestro departamento. Siempre lo decimos con el eslogan que tiene Nos cogió la noche, al fin y al cabo NCN. En Antioquia tenemos mucho de qué hablar. Jorge Enrique Vélez, muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? Andrea, buenas tardes, buenas noches para los que nos ven en la repetición en las horas de la noche, los que nos acompañan en cada una de las redes del canal Cosmovisión y agradecerles de verdad. Te quiero contar que anoche estuve en Manizales en el partido y es sorprendente de verdad la audiencia y quiero agradecer lo que tenemos en Manizales, todos tocando temas. Oiga, toquen los temas también del departamento de Caldas y de verdad que lo vamos a hacer, claro que sí. Hoy tenemos un invitado de lo que yo digo que es la renovación de la clase política en Antioquia, que me parece absolutamente importante. Una clase política distinta, que lo que tiene es una vocación de servicio que creo que es fundamental en esto, que no están pensando desafortunadamente en lo que estamos viendo en un gobierno nacional, que todos los días nos levantamos con un tema de corrupción adicional y que de alguna forma también desde las regiones hay que empezar también a mostrar ese tipo de situaciones que nos dan la tranquilidad de que se puede salir del atolladero, como digo yo, que estamos, y que fundamentalmente esta nueva generación de dirigentes es muy importante para eso, Andrea. Son jóvenes, tienen apuestas muy interesantes y están luchando por el departamento. Hoy nos está acompañando un diputado de Antioquia, Andrés Bedoya, diputado de la Asamblea Departamental, con quien queremos hablar un poquito de lo que está sucediendo pues, en el panorama departamental, pero que al fin y al cabo tiene injerencia en lo que sucede en el ámbito nacional. Andrés Bedoya, bienvenido, ¿cómo ha estado? Andrea, Jorge, un placer estar acá conversando con los antioqueños y a las personas que nos ven también en el resto del país. Muy bien, haciendo el deber y es hablando de Antioquia, buscando soluciones para el departamento y siendo ese muro de contención de lo que hoy tenemos y es esperando que estos 500 días que faltan de que se acabe el gobierno Petro realmente volvamos a ver la luz al final del túnel. 500 días exactamente, Jorge. Uy, ¿qué es esa delicia? Okay. ¿Usted llevaba esa cuenta? No, yo no la llevaba, pero la voy a pasar a llevar 449, 400... Uy, cuenta regresiva. Jorge, antes de que entráramos al programa, usted le estaba preguntando al diputado, que le decía, es que estamos con muchas cosas, tal vez no en lo político, pero sí en temas de orden público y en temas sociales. Muy difíciles. Sí, señor. Muy difíciles en el departamento y además por unos incumplimientos y... Yo quiero primero tocarle un tema como más personal, Andrés, porque creo que mucha gente quiere conocerlo. Me parece que es muy importante porque una cosa que nos pasa a los que hemos sido funcionarios públicos es que la gente no ve a uno y dice, usted fue diputado, pero nadie le pregunta a uno, ¿usted quién es? ¿Usted qué hace? ¿Qué ha hecho? Porque es que el cargo precede a la persona, No, eso Jorge. no puede ser posible. Yo siempre he dicho que es que uno también tiene... Hay un lado humano muy bonito. Hay un lado humano que me parece que es importante. Andrés viene más antes de ser funcionario en la primera administración de Federico, era una persona completamente aislada del tema político, tenía una vida privada totalmente distinta. Entonces quiero preguntarle un poquito de esa experiencia, la experiencia de ser una persona normal, un profesional que tenía sus propias aspiraciones, creo que en el sector privado, nunca en el sector público, se juntan una cantidad de jóvenes y se meten en todo el tema con Federico y después dice, no, ya voy a ser diputado. O sea, son 3 cambios de vida fundamentales. Un poquito contarle quién es Andrés Bedoya a nuestros televidentes. Bueno, pues Andrés Bedoya, pues hoy, como lo dice Andrea, uno tiene muchas cosas detrás y en este caso pues tengo una familia que siempre me ha apoyado, una familia cero política,
Soy casado con Ana Lucía, tengo 2 hijas, Luciana de 9 años y Antonia de 4 años. Estudié ciencia política en la Universidad Nacional, ¿sí? O sea, eso lo digo muchas veces en el recinto, porque hay que entender que lo público también nos puede dar unas visiones distintas y no siempre la universidad pública lo hace a uno revolucionario y entender que no, que todo lo tiene que subsidiar el Estado. Luego de eso, como lo dice Jorge, me fui para el sector privado, estuve un tiempo en el sector privado y lo casual es que en ese momento de estar en el sector privado fue que conocí a mi esposa. ¿Me deja hacer una pregunta indiscreta? Sí. ¿Qué hace un politólogo en el sector privado? Sí, Bueno. no, pues porque es alguien que usted se dedicó a estudiar ciencias políticas. En el sector privado, ¿qué hace un politólogo? Sí, entonces cuando yo me gradúo este año, 2025, cumplo 20 años de graduarme de la universidad. Felicitaciones. De la Universidad O sea, Nacional. hoy tenemos 2 datos, 500 días que le faltan a Petro Y 20 años del grado 20 de... años del grado de la Universidad Nacional, que era la única universidad que tenía esa carrera acá en Sí, Medellín así en es. esa época. Luego después la Universidad de Antioquia, la Bolivariana, EAFIT, y empezaron. Y yo yo hice las prácticas en lo público, donde uno se veía, también fui profesor de la Universidad Nacional en esa época, y llegué a trabajar a un sector en todo lo que tiene que ver con la gerencia social y los riesgos sociales de proyectos de infraestructura, tanto físicos como de minería. Y ahí estuve un tiempo entendiendo también esa visión del mapa de actores, por decirlo así, el relacionamiento entre lo público y lo privado, y ese era el rol que cumplía en ese momento en el sector privado. Y como lo decía Jorge, muchas veces uno se queda ahí, y desde ahí, desde el 2011, empecé con la que hoy es mi esposa, en ese momento mi novia, pues a construir unas empresas, porque uno no se puede quedar viviendo de lo político, uno tiene que generar riqueza de otra manera y que la vida le vaya dando oportunidades de vocación de servicio, que es lo que hacemos ahora, pero no pendiente solamente de un puesto o de un lugar en lo político. Entonces ahí logré eso, y como lo decía también Jorge, en el 2013 empezamos esta locura con Federico Gutiérrez para la alcaldía de Medellín, a caminar un estilo distinto, nadie nos daba por ganadores, y en el 2015 logramos llegar a la alcaldía. Luego de eso, pues participo en el gabinete como secretario 4 años. ¿Secretario de qué? De Participación Ciudadana. Qué maravilla. Ahí trabajamos todos unos temas en torno a lo que tenía que ver con la agenda de ciudad en participación y temas políticos. Llega la pandemia, ahí me dedico a unas consultorías también en unas ONG, y en el 21 me dedico a manejar con Federico todo el tema político de la campaña presidencial. ¿Le quedó gustando ese bichito de la política? No, ya, y aquí estamos, pues, y después cuando Federico toma la decisión de aspirar nuevamente a la alcaldía, me hace la invitación de que lidere los temas departamentales, sacamos una lista a la asamblea, eso era una locura inicialmente, y logramos sacar 5 diputados, logramos ser una votación histórica tanto en Medellín como en Antioquia. El año pasado Creemos tuvo la presidencia de la Asamblea. Sí, señor. Tuvimos ahí en cabeza pues, suya, el entre otras privilegio cosas. de estar ahí, y bueno, aquí seguimos construyendo un movimiento que va siempre en esa dirección de buscar nuevos liderazgos, personas que quieran aportarle desde distintos frentes al departamento y a la nación, y bueno, aquí estamos. Venga, Andrés, antes de que nos metamos en el tema de Antioquia, que para mí es un referente de lo que está pasando en el país, del aislamiento que de alguna forma el presidente ha venido haciendo con las regiones que no son de su agrado, porque es que hay que decir las cosas como son. Aquí la gente la mía decir, no, es que Petro no quiere Antioquia, y a Petro no le interesa que los liderazgos de Antioquia salgan, por el contrario, todos los días los quiere votar, bloquear, es la desconexión total. Ustedes forman un partido, Creemos, por las circunstancias que ocurrieron, pues no solamente a ustedes, sino ya van como 10 partidos que han perdido la personería jurídica, pero ustedes han querido seguir trabajando en eso. No me voy a meter en el tema político porque creo que hay muchos temas para hablar del tema nacional y el tema departamental. ¿Cómo va el proceso de Creemos? ¿Sigue como partido? ¿Hacia dónde va el camino de ustedes? No, nosotros hoy no somos partido. Nosotros en abril del año anterior se nos notificó que se nos revocaba la personería jurídica,
Cuando pasa eso, nosotros hoy en Medellín y Antioquia somos 13 corporados, 8 concejales de Medellín, 5 diputados. Somos entre los concejales de Medellín y los diputados, somos la bancada más grande que hoy hay entre las dos corporaciones. Y eso nos hace una invitación y empezamos a decir, bueno, tenemos que salir a recoger firmas, que ha sido nuestro estado natural. Sí, nosotros recogimos firmas para la presidencia, para el 2019, para la candidatura de Federico en el 2015. Siempre hemos estado ahí recogiendo firmas en ese ejercicio ciudadano. Vamos a tener, Andrea y Jorge y todos los antioqueños, un gran reto, y es que creemos va a sacar lista al Senado de la República. Vamos a recoger firmas para lograr que creemos llegue a ser un partido político teniendo curules en el Senado. Y estamos construyendo listas a las cámaras, tanto en Antioquia, Quindío, Cundinamarca, Santander, que venimos en este momento buscando ese ejercicio de lograr consolidar candidaturas viables que se parezcan a lo que creemos representa, que es nuestro líder Federico y todos los que estamos ahí, y lograr tener congresistas en el periodo 2026-2030. Me tengo que ir a una primera pausa para comerciales, Jorge. Es. Y diputado Andrés, hay muchos temas para conversar con usted de lo que se está haciendo dentro de la corporación y de su trabajo puntualmente. Yo quiero que revisemos todo eso. Nos tenemos que ir primero para una pausa para comerciales. Ya regresamos. Abierta la convocatoria para Señorita Antioquia 2025. Cosmovisión Real será este año un juego de reinas. Las inscripciones están abiertas. Ingresa a www.cosmovisionreal.com, diligencia el formulario y logra lo que siempre habías soñado. Cosmovisión Real Señorita Antioquia 2025, un concurso fantástico donde las participantes tendrán la oportunidad de competir con su belleza, inteligencia y estrategia.
Inscríbete ya en www.cosmovisionreal.com y empieza a jugar por el trono. Tú podrías ser la próxima señorita Antioquia y Colombia. Estamos de regreso. Yo tengo varias preguntitas, Jorge, Vale. pero sé que usted también tiene ahí una que ya tenía fresquita antes de que nos fuéramos a la pausa. Sí, no solamente una preocupación muy grande. El presidente Petro nos quitó la delegación minera en Antioquia después de 40 años o 30 años que la teníamos, que funcionaba bastante bien. Maravillosamente, sí. Yo tuve tiempo, yo creo, a mí Andrea me dice que yo he hecho de todo, sí, yo también trabajé en minería. Pero mire, Entonces, y Jorge Enrique, ¿qué tan importante es la minería para el departamento? Y el departamento, ¿qué tan importante es para el país en términos mineros? Fundamental. Por favor, eso fue un entre otras exabrupto cosas, por total. eso es que Petro no la quita, porque sabía lo que le implicaba políticamente a él. Pero a mí me tiene muy preocupado porque los incumplimientos, y he hablado con algunos mineros, fueron total. O sea, lo que se comprometió el gobierno nacional no se ha cumplido absolutamente nada. Pero, y perdónenme lo que voy a decir, el gobierno departamental entonces dice, si a mí no me dan carreteras, yo las hago. Si no me pongo, yo pongo la plata de las carreteras. Pero cuando hay un problema como el paro minero, le tengo que decir con mucha vehemencia, Andrés, yo no siento, llevamos 5 días parado la carretera completamente al nordeste y hasta ahora yo no veo nadie de la gobernación haciendo absolutamente nada. Claro, van a decir, no, es que el problema es nacional, no, el problema es de Antioquia y lo que está parado son las carreteras de Antioquia y lo que está perjudicando es obviamente toda la economía causa del es nacional, nordeste. pero el problema es una se causa vive a nacional, nivel pero local. el problema es del departamento. ¿Qué decir de eso, Andrés? Bueno, primero, la delegación minera debe de volver el 8 de agosto del 2026 y por eso tenemos que trabajar. Antioquia, Andrea hacía una pregunta. La minería para Antioquia lo es todo. Y esos discursos también de los ambientalistas que se rasgan las vestiduras. Petro odia la minería, de todo tipo. No le gusta sino los mineros criminales e ilegales de retros, de draga, que son esos con los que él quiere hacer la paz total. Pero todos esos mineros, muchos, por no decir todos, instrumentalizados, allá están parados en Porce, esperando que los atiendan, que les resuelvan. ¿Y cuáles son las solicitudes? Formalizar. ¿En dónde los van a formalizar si no hay títulos en el departamento? Y si los títulos hoy los tienen las empresas que pagan cánones superficiales, que pagan sus impuestos y ni siquiera los invitan a que hagan un trabajo articulado. Entonces, ¿cómo lo van a formalizar? No sé. Segundo, que dejen de atacar la retro y las dragas. Hombre, eso es elemental por temas, yo creo que es lo único bueno que ha hecho Petro, y es que la Policía Nacional y el Ejército queme esa maquinaria. Pero además eso viene desde el gobierno del presidente No, Santos. eso desde hace mucho tiempo lo están haciendo, pero hoy esa minería es una minería ilegal. Y ahí sí los ambientalistas se quedan callados cuando están afectando todas las cuencas de los ríos del Nordeste. ¿Por qué? Porque ellos son los que salieron también a manifestarse en contra de todo lo que ha hecho, porque el discurso ahora es que eso no es problema de Petro, porque es que Petro lleva apenas 2 años y ustedes gobernaron 30 años. No, pues es que ese es el discurso de muchos de esos. Es que a mí no me preocupa ni siquiera que exista Petro, no me preocupa es que toda la gente que le siga creyendo. O sea, no me preocupa tanto el gobernante porque él se va el 7 de agosto y esperamos que eso ocurra de la mejor manera y que podamos declarar ahí sí un día cívico, pero me preocupa es más los que todavía le siguen creyendo a Petro. Entonces el tema de la minería en Antioquia es un tema que hay que darle orden, hay que hablar con las empresas mineras, hay que trabajar de manera con los mineros artesanales. Los artesanales siempre han existido, Antioquia se forjó y se construyó alrededor de la minería, a esos hay que respetarlos y respaldarlos, pero no que los pongan allá en un peaje que hacen y le dicen al señor de las carnes frías y de los pollos en el paro que si les dan pollo y carne los dejan pasar. Eso ya es criminal. O sea, Antioquia necesita recuperar las vías. Y ahí es donde le hago yo el llamado al gobernador, que se lo dije ayer en la asamblea y lo vuelvo a decir acá. Una cosa es que no estemos en ningún tema en concordancia con Petro, pero otra cosa es que la institucionalidad debe responsabilizarse de lo que pasa en su territorio. Y hoy el nordeste, parte del norte y parte del Magdalena Medio se ve afectado por ese paro.
hay que sentarse a concertar, ¿qué? No sé, pero la movilidad se debe recuperar. Y hay que hacerle un llamado al gobierno departamental, un SOS por esas subregiones que se están viendo afectadas. Diputado, yo le quiero hacer una ronda de preguntas rápidas con relación a ese paro minero. 1, ¿era evitable? Es que como nosotros hoy no tenemos la delegación, el gobierno nacional no le importa nada de lo que pasa en Antioquia. Yo creo que Petro le dicen, hay paro en Porce, en el nordeste. Ah, qué bueno, pues porque a él no le importa si le pasan cosas malas a Antioquia. Entonces, evitable es que no es evitable en mi visión y es, no hay cómo formalizarlos porque no hay una política clara de formalización de mineros. Y segundo, hay que atacar la minería ilegal. O sea, es que la minería hoy artesanal, de los mineros superficiales, siempre ha existido. Y esos mineros sacan unos bultos de material. De los 10 que sacan, les tienen que dar uno a los grupos ilegales. ¿Y esos grupos con quién están aliados? Con Petro. Entonces aquí, más que evitar, es que hay que hacerle frente. Pero no va a pasar nada distinto a que se tiene que buscar la fuerza para levantar ese paro. Sí, pero a mí me queda una preocupación y sigo insistiendo. Si el presidente no va a hacer nada, pues el gobernador le toca ir, hermano. Yo, pues, con todo respeto. O sea, mande a su secretario de gobierno, a su secretario de Interior o de Seguridad y vaya, siéntese con él, o el de Participación. Yo no sé cuál de los secretarios tendrá que ir allá, pero lo que no puede pretender es decir, para unas cosas sí somos muy buenos, como para construir y sacar el dinero del departamento para el tollo. Ah, pero no, pero para ir a solucionar el problema minero, entonces no. No, pero yo creo que hay que ser coherentes y la coherencia es, si hay una problemática tan grave en una vía fundamental para el departamento, fundamental para el país, cerrado. El presidente Petro no quiere hacer absolutamente nada, pues ahí está el liderazgo y tengo que reconocer, el gobernador viene haciendo un liderazgo bastante importante, pero no nos vaya a dejar pues ese problema, entonces yo me hago el loco y no hago nada porque simplemente eso no me corresponde. Sigo con la ronda de preguntas rápidas. Hablando de esa formalización, ¿Petro incumplió o Petro mintió? Jorge, hoy a las 4 de la tarde, pues en la sesión que estábamos me informaron que va una delegación de la gobernación, de la dirección de minas. O sea, esperemos que tomen medidas, porque no podemos permitir que el nordeste, parte del norte y el Magdalena Medio sea afectado. Petro mintió. La formalización minera es un mecanismo para buscar que esos mineros históricamente artesanales, no delincuenciales, artesanales, obtengan un espacio donde ellos puedan hacer su actividad minera mediante una explotación con licencias, con todas las condiciones. Pero hoy, si usted coge un mapa, todo el territorio nacional está concesionado, o sea, ya tiene un titular. Hay que buscar un trabajo entre el gobierno nacional, en este caso, y los mineros, para las empresas mineras o los dueños de los títulos, para que permitamos hacer el trabajo articulado. Pero Petro, a los mineros, primero les sale con un cuento más de que los va a proteger. No los va a proteger, porque no hay cómo proteger a un delincuente que se escuda en la minería para hacer un trabajo que hoy no tiene cómo legalizarse. Diputado, esa es una de las tantas situaciones. ¿Cuántas subregiones están viendo afectadas por el paro minero? 3. ¿Cuántas mesas de diálogo hay instauradas en este momento en ese paro minero? Hay una que está, como es en Bogotá, porque la mesa está en Bogotá. Los delegados van a Bogotá, han tenido ya algunos espacios con funcionarios del gobierno nacional. Esperamos que en esa que acaba de mencionar, que es una reunión aquí en Porce, que vienen altos cargos directivos del Ministerio tanto de Minas y del Ministerio del Interior, pues busquen una salida. El nordeste no aguanta más tener una vía cerrada. Ya los transportadores se manifestaron. O sea, hoy no hay cómo sostener esas subregiones del departamento si no hay una normalidad en la movilidad. ¿Qué dice el secretario de Productividad? Si no estoy mal, porque es que con la reforma administrativa de la gobernación ya es difícil reconocer cuál secretario es y ya no hay secretario de Minas. Ya no hay secretaria de Minas porque quedó como una dirección técnica adscrita a la Secretaría de Productividad. De Productividad. ¿Está haciendo presencia el secretario de Productividad? No tengo información, pues no sé. Sé que va la directora de Minería esta tarde a buscarle la salida, pero es un llamado
Aquí hay que buscar la forma de que si se tienen que sentar, del diálogo, pero no pueden pasar por encima del derecho a la movilidad del resto de los antioqueños. ¿Me deja Andrés, confesarle una dale. tristeza antes de la pregunta? Sí. Nos acaban de decir que la minería lo fue todo para Antioquia. Yo creo que lo sigue siendo todo para Sí. Antioquia. Tuvimos un viceministro diciéndonos, estamos sentados en la plata, estamos sentados en la mina de oro, literalmente. Y además en la mina coincidió de con oro. lo que dijo Andrés, que era la adopción de las grandes mineras a los pequeños mineros donde había disponibilidad para poderlo hacer. Es más, y nos sorprendió que él fue viceministro de Petro y no lo dejaron hacer nada. O sea, tenían claro que ese era el punto. Y ahí eso ratifica que el tema es más político. Por eso que, es ex. Sí, por eso es ex. Por Por eso eso es acabaron ex. de echar al ministro de Hacienda, porque giró los recursos Sí, para que el no metro es. de la Porque 80. sabían que se tenía que hacer bien. Pero lo que le iba a decir es, ¿sabe? Me da una tristeza, la confieso acá, no, espero pues que esto no sea para mayores, pero a mí sí me da una tristeza que en un departamento como Antioquia, donde la minería lo fue todo, agrícola primordialmente, no haya ya Secretaría de Agricultura ni haya Secretaría de Minas. Es Secretaría de Productividad. Eso, hombre, me deja triste el corazón. Pero venga, yo le pongo deja a Andrés un triste el tema corazón. más complicado. Dos temas fundamentales. Lo del suroeste, que es absolutamente grave. Digamos que el gobernador presentó la demanda y aquí trabajamos mucho ese tema de las famosas APAs, que, Ave María, eso es una expropiación de tierras indirectamente. Pero digamos que es una Y saca expropiación. otra resolución para decirle, y si hay gremios, pues que no les gusta, tranquilos, que nosotros también podemos Claro. interferir con los gremios. Y lo otro, después nos sale con una fiesta que es peor que todo, es que vamos a crear un departamento en el Magdalena Medio. Yo estuve reunido con los ganaderos, con la mayoría de los ganaderos, le hemos pedido al gobernador, porque nosotros tenemos que proteger la tierra de nuestros... Mire, Petro nos quiere quitar las tierras y la propiedad privada en Antioquia, para que lo tengamos claro. Si no es Urabá, es el Magdalena Medio. Y somos nosotros los que tenemos que empezar a proteger. ¿Cómo vamos a proteger? Y una de las propuestas que hacíamos, oiga, ¿por qué no con la gobernación? Y lo pongo para que ustedes lo analicen. ¿Por qué no desde la gobernación? Y obviamente los propietarios de la tierra en Antioquia, hombre, queremos una fundación, una organización para defender la tierra en estos próximos 500 días. Porque a mí me da temor que venga una avanzada grande de Petro en Antioquia de invasión de tierras. Buscando obviamente el tema político, el tema de la consulta y que no nos vaya a coger sin una capacidad de defensa. Y creo que desde la Asamblea Departamental deberían pensar seriamente en eso, Andrés. De verdad, tenemos en jaque la propiedad privada en Urabá, que él siempre ha querido sacar a Urabá de Antioquia. Y ahora con la creación del nuevo departamento del Magdalena Medio. Son muchos globos que infla y empieza a tirar. Pero no se nos olvide que la mayor invasión a cielo abierto que hay en Colombia está en Caucasia y fue generada por los mismos Así funcionarios del gobierno nacional. ¿Y qué ha pasado? Pues eso es un desastre y hay que buscarle la salida. Lo del nuevo departamento creo que es un globo, pero hay que estar alerta siempre con ellos, porque para nadie es un secreto que están en la capacidad de moverse y aquí afectaría a 5 departamentos y esto tiene un tema muy crítico. Pero lo del suroeste no es gratis. Lo del suroeste hoy, lo que está pasando. O sea, el suroeste hoy tiene una tasa más alta que el área metropolitana en términos de inseguridad. Y eso no es gratis. O sea, ahí debe haber todo un plan orquestado para tomarse el suroeste antioqueño, en términos normativos por parte del gobierno nacional, pero también de los grupos al margen de la ley. Lo que pasa en Andes es aterrador. Lo que hoy se vive en términos de seguridad en el suroeste es demasiado grave. Y eso para mí no es como, son situaciones cada una aparte. Aisladas. No, eso tiene un modus operandi. Ellos antes de irse tienen que hacer el daño como sea y van a dejar este país en ruinas. Por ejemplo, paréntesis, lo del metro de Medellín. Con lo que salió en un programa de opinión a decir por allá un personaje y al otro día sale un tuitero a decir que lo metieron en unos calabozos del metro. O sea, ellos tienen sus narrativas, sus relatos para venir a tomarse la institucionalidad de Antioquia. O sea, ¿por qué piden una investigación a EPM
sea, ¿por qué en términos, cuál es la fundamentación para eso? El no entregarle los recursos para que el departamento crezca. Nosotros tuvimos una sesión conjunta, Consejo y Asamblea, sobre el metro y nos mostraban lo que tenemos y lo que vamos a tener. Es que nosotros realmente, independientemente de las diferencias de posturas políticas, esta ciudad y este departamento avanzan y crecen. No, y aquí avanzamos sin que fueran liberales o conservadores. Aquí lo único que no importaba de qué partido era. Aquí siempre avanzamos todos juntos y unidos en el progreso del departamento y de Medellín. Entonces uno se va y mira todo el tema del metro de la 80, del plan de expansión del metro de Medellín para llegar desde Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, el metrocable de San Antonio de Prado. Pues eso es un modelo realmente de gerencia pública y es lo que hoy nosotros le podemos demostrar al país. Pero aquí ellos lo que quieren es venirse a tomar las empresas antioqueñas, con la excusa de Afinia, que fue el peor error que pudo haber cometido EPM en su historia, pues llegar a tomarse EPM, lo del metro de Medellín. Son muchas situaciones que hoy podemos decir nosotros que no son aisladas. Por eso lo del suroeste lo digo y hago ese llamado de alerta. Eso no son acciones aisladas, eso es un plan para realmente desestabilizar esa subregión del departamento. Diputado, nos tenemos que ir a la siguiente pausa. Cuando regresemos sigamos hablando un poquito de orden público y lo que está pasando en el departamento de Antioquia. Ya volvemos. Estamos de regreso, gracias por continuar conectados con nosotros. Diputado Bedoya, la situación de orden público, usted ya nos ponía un panorama. El suroeste antioqueño, y usted lo dice, esto no son actuaciones aisladas. El país está sumergido en una crisis de orden público absolutamente tenebrosa. Y tenemos un ELN diciendo pública y abiertamente cuál paz total. Esto es una guerra total y esto no se va a acabar. Y diciéndole al presidente de la República, ni siquiera Álvaro Uribe habló así, él se debería medir. ¿A usted eso no le da una sensación de desesperanza? No, total. O sea, nosotros hoy en este departamento, cuando uno se levanta con unas noticias de que en Copacabana y en el Retiro tenemos banderas del ELN, solamente puede ser para generar un tema de pánico, pero generar
esa incomodidad en los ciudadanos, pues Petro lo dijo, ahorita vos me preguntabas, ¿mintió o no sé, o se incumplió? Todo es mentira, yo no entiendo quién le va a creer a ese hombre algo. Dijo, si gano, a los 3 meses se firma la paz con el ELN. Y le pongo la cuota, y si no, renuncio. Renuncio. Pues, es que él fue el que puso su propia cabeza en juego, y si no, renuncio. Ya, cuando hay gente que dice que tumben a Petro, no, déjelo tranquilo para que no quede como víctima. Pero para que dejarlo terminar. Que termine, para que no salga, pues, porque él está en esa estrategia es de que la historia lo recuerde como el mártir colombiano, está lejos de eso. Entonces, los temas de seguridad, hoy nosotros tenemos en el departamento unas cifras que, pues, una es la cifra y otra es la percepción, que son dos situaciones que hay que entrar a analizar en los temas de seguridad, pero siempre el contexto de la paz total o ese llamado, esa llamada unidad de todos esos bandidos, tanto de las FARC, el ELN, Clan del Golfo y Delincuencia Común, para que sumaran en un propósito único de que el presidente de la República liderara un proceso de paz total. Antioquia hoy se ve muy, muy grave en temas de seguridad. Pero Andrés, es que déjeme, y es una de las preocupaciones mías, yo me opuse mucho a ese tema del impuesto de seguridad por una razón fundamental, no porque no fuera bueno, es para lo que puede servir. Las fuerzas militares dependen del gobierno nacional, la policía depende del gobierno nacional, así diga que depende del alcalde, eso es mentiras. Que el primer policía del alcalde. El alcalde. Eso, si la orden llega de Bogotá, olvídese que no va a poder hacer. Entonces, es un desgaste muy grave para los gobernadores y para los alcaldes porque las órdenes las da el presidente de la República. Y yo lo he dicho aquí, nos metieron el gol que nosotros tenemos ministro de Defensa Militar, pura carreta. Ese tuvo que renunciar para poder ser ministro, si no hubiera podido ser ministro, porque obviamente se caía toda la cúpula. Entonces, para ustedes, y lo digo como representación de la comunidad en la Asamblea Departamental, es que es muy difícil. Uno con quién hable. Ustedes invitan a un debate al general de la 4ª Brigada. General, estamos muy preocupados por esto. Lo único que va a contestar, no, pues yo también soy muy preocupado, pero es que a mí tampoco me dan orden que podamos hacer. Ese es el punto que uno dice, y entonces ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo lo hacemos? ¿En el departamento? Claro, no solamente en el departamento, en el país, y lo que está pasando es que esto, vuelvo, insisto, con la posición, esto no son temas aislados, el que hoy no haya el suficiente pie de fuerza, no haya los recursos para los temas de seguridad, son parte de las acciones, de esa estrategia de llevar a este país al caos. O sea, es que quedemos en manos de delincuentes y bandidos y no tengamos la capacidad de respuesta. Con el tema del impuesto de la seguridad, que lo presentó el gobernador y ganó porque sacaron 14 votos contra 10 que votamos que no. ¿Usted votó que no? Yo voté que no. Y no porque esté en contra de la seguridad, porque es uno de los temas que más nosotros defendemos y creemos. Lo que pasa es que no es poniéndole más impuestos a la gente para resolver los temas de seguridad, porque se le dijo al gobernador, hay otras fuentes de financiación, hay recursos que no se han ejecutado, hay bienes que se pueden vender realmente para resolver los temas de seguridad. Ilústranos eso, ¿qué bienes se podrían vender? Por ejemplo, tenemos el lote de lo que era lo que hoy es la escuela de drogadicción en Llano Grande, que era el hotel en esa época y que es de la gobernación. Esa es una posible fuente de financiación. Hay muchas. El departamento tiene muchas tierras que son improductivas, que hoy no generan nada y que eso podría generar valor para respaldar a la institucionalidad de la policía y las fuerzas militares, pero no metiéndole a la gente la mano al bolsillo, porque nosotros somos coherentes. Ni las reformas de Petro donde se pongan más impuestos, ni el de nadie. Nosotros en el 26 vamos a respaldar a la presidencia de la República, quien se comprometa a no ponerle más impuestos a los antioqueños ni a los colombianos. Es que no aguantamos más. O sea, el tema del empresariado hoy está asfixiado con las situaciones que tenemos en el país, porque no hay las condiciones óptimas para que el país funcione. Claro, vienen muchos temas acumulados después de la pandemia, pero hoy nosotros no podemos decir que poniendo más impuestos a los antioqueños vamos a resolver los temas de seguridad. No, eso no funciona así. Eso hay que ponerle otra mirada, y esa mirada tiene que ser integral
integral, porque lo que está haciendo Petro de debilitar las Fuerzas Armadas y los temas de seguridad no son un tema solamente por un desdén, es parte de la estrategia de dejar este país en el caos. Oiga, Andrés, y usted sabe que usted y yo estamos de acuerdo con Petro en una cosa. Eso es increíble que estemos de acuerdo con él. No, pues yo Le voy a creo. contar en qué. Con el déficit de los subsidios de energía, el ministro de Minas y Energía propuso lo mismo al gobernador de Antioquia. Y eso salió en toda la prensa y Petro salió y le dijo, oiga, ¿usted cómo se le ocurre siquiera que va a poner inclusive a los más ricos a pagar los subsidios? Eso ni lo presenten. Y yo decía, por Dios, vea que y aquí muchas veces destacamos hasta las cosas buenas del gobierno. Yo digo, esas de las cosas que ojalá lo hubieran entendido en Antioquia, que no era esa vía la forma de decirle al más rico, venga, pague lo que le corresponde al Estado Nacional o al Estado Nacional poderlo hacer. Es que yo estoy de acuerdo con ustedes, esto no es vía impuestos. Bueno, si usted lo quiere, entonces ahora pongamos seguridad, no obras por impuestos, sino seguridad por impuestos. Eso, le cuento que la gran mayoría de los empresarios hubieran preferido decirle, a mí no me cobra impuestos. Pero yo puedo aportar no para obras, sino para la seguridad del país. Eso pudo haber sido Una de las idea. propuestas que le presentamos, y qué pena al gobernador, es que EPM, con los recursos de obras por impuesto en los municipios donde tiene injerencia EPM, se trabajaran recursos para La lo seguridad. que tenía que ver con seguridad. Obras por impuestos, recursos del área metropolitana, venta de activos, mayor endeudamiento. Buscamos otras fuentes de financiación, pero no meterle la mano al bolsillo a los antioqueños. Y ahí es donde nosotros le decíamos a los compañeros que votaron que sí. Esos recursos, ese billón de pesos, no va a garantizar de que usted vaya y le dé la cara después al ciudadano de que en Antioquia no está pasando nada, porque nosotros vamos a hacer esfuerzos grandes y ahí rescatamos lo que hace el gobernador en temas de seguridad. Pero ¿quién dice que con lo que yo pago adicional en mi cuenta de servicios realmente voy a ver mejorías en la seguridad? Entre otras cosas que no es para mejorar la seguridad, sino las condiciones de era quienes para hacen parte de la canchas y policía, para claro. otras Son cosas. condiciones Que son de la fuerza necesarias, pública. absolutamente necesarias, No, están en total. condiciones en Pero hay otras fuentes y Oh. otras formas de hacerlo. Y ahí, cuando yo salí en la asamblea y dije, ¿cómo es que el ministro de Minas va a salir a decir que después de que el Petro había dicho que pagaran, nos iba a volver a tocar a todos los colombianos pagar una deuda 2 veces. en 8 años, pagando mensualmente unos subsidios que ya se habían comprometido? Venga, Entonces, aquí no es meterle la mano al bolsillo a los colombianos, aquí es buscar cómo garantizamos que haya un gobierno eficiente, eficaz y con resultados en el propósito. Un tema fundamental. En este país hace falta un verdadero cruce de sistemas de información para que tanta gente deje de recibir tantos subsidios. Es que este país está cansado y Así está es. reventado de la entrega de subsidios. Aquí uno conoce gente que recibe subsidio por todo, pero como no hay un sistema de información que cruce, las familias y esas personas pues viven de cuenta del Estado y nunca van a salir de la pobreza porque se acostumbraron a recibir subsidios. Pero entre otras cosas, ¿cómo va el recaudo del impuesto de seguridad? Pero me lo tienen ahí un momentico y vamos a la última pausa para Dale, comerciales. perfecto. De una. Y ya regresamos.
como bloque, al bloque final de conclusiones, Jorge Enrique. Andrés, ¿cómo va creemos? Pero se le preguntó por el recaudo. Ah, por el recaudo, sí. No, con relación al recaudo, nos informaron la semana pasada en la Asamblea que ya hay una forma de recaudo virtual, ¿cierto? De pago virtual, en donde hay la oportunidad de que los ciudadanos mes a mes vayan pagando la facturación. Como nos la explicaron, es que va a ser como el impuesto predial, llega trimestralmente, ¿cierto? O sea, hay dos formas de pago. Una, la que te llega a tu casa, que es trimestral, el Sí. acumulado, o si vos querés, mensualmente haces el aporte. Pero eso sigue teniendo dudas y lo voy a compartir porque eso va a ser a quien está suscrito a los servicios públicos o al residente del apartamento, porque o al dueño de la o al propiedad. dueño, eso va a tener ahí. Ese Yo sigo con tema- las inquietudes y dificultades con ese tema. Ese tema tiene mucho en términos legales, de constitucionalidad, de legalidad. Nosotros no somos quienes para determinar, nosotros dimos nuestra posición, votamos negativo el proyecto, pero también quiero hacerle una salvedad, Andrea y Jorge, a los antioqueños. A nosotros nos presentaron hace poco un proyecto de ordenanza de pronto pago. Entonces, si un ciudadano pagaba pronto, le iban a hacer un descuento. Eso hubo un debate en la Asamblea otra vez de que nosotros, ¿qué dijimos? Pues ya ese problema no es de nosotros, votemos aprobando que si a la gente de todas maneras ya le van a cobrar, nosotros no podemos hacer nada porque no les cobren, pues que haya le un cobren más descuento. poquito. Sí, Oiga, o sea, pero- siempre protegiendo el bolsillo. Pues yo no conozco a nadie que le haya llegado una factura. O sea, hasta ahora... No, pero es que todavía hay problemas para la emisión de la facturación, ¿no? Están en proceso, o sea, esa fue la No, sí, Sí, información. porque yo hasta ahora pues no conozco a nadie que No, me haya dicho, no, aquí tengo la factura para pagar esto. Y pagué. Y pagué. Y bueno. Es que ese va a ser ¿Cuál era la otra pregunta que le había hecho Jorge No, Enrique? no, ya es un punto ya para terminar que creo que es importante. ¿Cómo han sentido ustedes el acompañamiento dentro de la coalición con el gobernador? ¿Cómo se han sentido ustedes? Porque es que uno ve lo del municipio de Medellín y ve uno un consejo completamente alineado, digamos que los que estuvieron y hicieron parte de la campaña. En el departamento, por el contrario, terminaron los que nunca estuvieron en la campaña de Andrés Julián, terminaron en la coalición. Y ustedes arrancaron primero una coalición y allá hubo unos cambios. ¿Ustedes creen que se van a cumplir los pactos en la Asamblea? Porque yo veo otra coalición completamente distinta a la que empezó. Jorge, ve, nosotros hemos sido siempre muy claros con relación a los temas de coalición y a los temas de cómo manejamos la situación. Y a finales del año pasado, cuando votamos que no ese proyecto, incluso en la Asamblea misma, los diputados decían, pues si ustedes son de gobierno, no, es que nosotros respaldamos un gobierno, pero no es que a todo lo que diga el gobierno nosotros vamos a decir que sí como una notaría. Nosotros tenemos nuestro criterio, eso no se habló en campaña y eso sí quiero dejarlo aquí claro. Nosotros cuando respaldamos al gobernador Andrés Julián, en ningún momento se habló de ese impuesto. Nosotros no hicimos parte de esa construcción, de esa propuesta y de esa idea. Entonces nosotros hoy seguimos respaldando al gobernador, seguimos siendo coalición de gobierno, pero en el momento en el que nosotros entendamos que hay que decir que no, porque va en contravía de lo que nosotros representamos como creemos, lo vamos a hacer. Pero seguimos creyendo, respaldando al gobernador, entendiendo cuál es la dinámica y cuál fue la apuesta de por una Antioquia firme, donde nosotros estuvimos ahí como creemos desde el primer momento, incluso como lo dice Jorge, por encima de otros que llegaron al final. Entonces, nosotros estamos firmes, seguimos haciendo parte de la coalición, vamos a intentar que esta coalición siga siendo armónica. Nosotros hoy respetamos al resto de diputados del departamento, pero en el momento en que nosotros sentamos que lo que se está haciendo no es coherente con lo que creemos representa, pues vamos a alzar la voz. Y ahí es donde lo dije el 2 de enero en una entrevista recién posesionado como diputado y como presidente. Pues nosotros, y especialmente Andrés Bedoya, no es un perrito de taxi que a todo tiene que decir que sí, ¿no? Aquí hay criterio, hay conocimiento y ahí es donde nosotros estamos siempre parados en que apoyamos lo que esté bien hecho y lo que no, también vamos a decir el por qué no. Y no solamente decir que no, es no, pero hagámoslo de esta manera como lo hicimos en este proyecto. Pero estamos trabajando de la mano con el gobernador. Con propuestas y construyendo. Pero ¿sabe qué bueno oírle eso, Andrés? Y se lo tengo yo, tengo pues ya mucha experiencia
en muchos años en la política, me retiré hace pues unos años, pero quiero decir que es lo que uno busca de verdad en los nuevos liderazgos de este país. Es que la vocación de servicio no es uno venderse a que es que yo me comprometí a esto, ¿no? Si no le conviene como digo yo, al 50 más 1 de las personas, uno no tiene por qué estar apoyando ese tipo de cosas, y veo que ustedes en eso son absolutamente coherentes y lo quiero destacar porque me parece importante. Uno se acostumbraba a ver por puestos y por contratos y por ese tipo de cosas, y eso nos ha llevado a lo que estamos hoy, que la gente está cansada del tema de la política, y me alegra mucho ver que de verdad ustedes, estando en la coalición, les tocó hacerle oposición al gobernador, y no digamos oposición. Pero no oposición, no estar de acuerdo con lo que el gobernador estaba proponiendo. Me parece que eso hace y demuestra que se puede hacer la política. Y con altura y de forma respetuosa, Así porque es. las formas, nosotros tenemos dentro de Creemos algo muy claro, y son las formas de hacer política. Nosotros tenemos que ser vehementes, pero nosotros hoy no podíamos salir a decirle al gobernador unas cosas por solamente hacer un buen video, sino con argumentos, el demostrar el por qué no. Y hoy seguimos respaldando, y cuando ayer le dije, gobernador, revisemos lo de Porce, pues también es un llamado, pero ayer mismo tuvimos una sesión donde lo que viene haciendo la gobernación en tema de prevención de embarazo adolescente es espectacular. Y hay unos temas que uno dice, la están sacando del estadio porque hay gerente, porque para mí el gobernador es un gerente, pero pues uno está muchas veces siempre con una posición, con un principio sobre el cual uno no puede pasar. No, perdón, sí. Para terminar, hay que reconocer que el gobernador tiene un liderazgo nacional importante. Total. Que viene generando, digamos, unas posiciones que lo tenemos que agradecer los antioqueños, pero a los amigos hay que decirle la verdad. Cuando se equivoque hay que decirle la verdad, y creo que es lo que están haciendo, de verdad. Hay que aprovechar, él está en un trabajo de salir a recorrer las comunidades, de hacer presencia. Puede que lo escuche, que vaya por sí, que se apodere de esa situación. No, muy seguramente va a ser así. Y ojalá, Andrea y Jorge, o sea, el mensaje es: Antioquia, con el trabajo que venimos haciendo Medellín-Antioquia, el túnel del Toyo, en el metro de Medellín, en Hidroituango, con esos proyectos de infraestructura, tenemos que sacarla del estadio y hacer que Medellín y Antioquia sigan avanzando. Así desde el gobierno nacional lo que nos quieran poner es el freno. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, Andrea, Jorge, a todos los antioqueños y a las personas en el país que nos ven, bueno, aquí estamos. Seguimos recorriendo no solamente Antioquia, el país, recogiendo gente que quiera hacer parte de estas propuestas de gobierno, y aquí estamos. Vamos a armar un muy buen equipo de Creemos, no solamente en Antioquia, sino a nivel nacional. Un abrazo para todos. Jorge, y nosotros nos vemos mañana. Vamos a hablar también un poquito de lo que está pasando en el gremio de los transportadores. Sí, estamos tratando de buscar a la presidenta de Colfecar. Espero que nos confirme. Vamos a hacer todo lo posible en ese proceso. Y si no, vamos a revisar igual la situación, sí, y vamos a conversar de eso. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Que tengan muy feliz resto de tarde o de noche. Que descansen. Nos vemos mañana.